Estimados alumnos, muy buenas noches. Sean bienvenidos al curso especializado en elaboración de expedientes técnicos, perfiles y fichas técnicas organizado por iCompany. Estimados alumnos, nos encontramos en esta fase 4 de las 11 capacitaciones que respecta a este evento, para la cual queremos comentarles que en la primera clase hemos visto lo relacionado a los aspectos generales del INVIER-TP, un poco para adentrarnos yendo de lo macro a lo micro, ¿bien? Hemos visto lo que es la primera fase, lo que es la programación multinivel de inversiones, y sobre todo nos hemos centrado en la fase 2, que es formulación y evaluación, ¿bien? Lo que es formulación y evaluación consta de tres módulos: el módulo de identificación, el módulo propiamente de formulación, y nos encontramos en el módulo de evaluación, ¿bien? En el módulo de evaluación. Vamos a permitirnos compartir la pantalla, puesto que hoy día que finalicemos lo que es evaluación de proyectos de inversión. La próxima clase ya vamos a desarrollar los proyectos de inversión con la estructura que tiene el Invierte Pre. Bien, queridos alumnos, por supuesto que le estamos alcanzando todo el anexo, todos los formatos que menciona el Invierte P. Y claro que sí, hay que utilizar, por supuesto, la herramienta del Invierte P. No hay otra más que utilizar que ella, ¿bien? Tienen diversos anexos, diversos formatos y más, ¿bien? Muy bien, queridos alumnos, con esta introducción nos permitimos pues iniciar esta clase teórica, porque las demás clases que nos quedan van a ser full práctica, relacionado a lo que es la evaluación de proyectos de inversión. Muy bien, estamos en el módulo 3, pero no en el módulo 3 de clases, sino que así se llama según el INVIERTP. Dentro de la fase 2, que es formulación y evaluación, está 1, identificación de proyectos; 2, formulación; y módulo 3 es evaluación. Nosotros ya nos encontramos en el módulo, de acuerdo a la clase, en el módulo 4. Bien. Muy bien, queridos alumnos, lo que respecta a la materia de evaluación, recordaremos que en la clase pasada hemos visto la materia, lo relacionado, por supuesto, al INVIERTP. Claro que sí, hemos entrado en detalle, sobre todo en la materia de formulación, y queremos hacer un breve recordaris de qué consiste esta etapa tan importante, tan relevante. Bien. La etapa de formulación es una etapa previa, por supuesto, a la etapa de evaluación, en el cual consiste en haber identificado el horizonte de evaluación del proyecto de inversión, la fase de ejecución, la fase de funcionamiento, y luego se hace un análisis, llamémosle genérico, introductorio, de nuestro proyecto de inversión, para la cual analizamos la demanda con o sin proyecto. ¿Bien? Perdón, con y sin proyecto. Bien, ambos definimos, ¿no? Se trata de definir la demanda con y sin proyecto. Luego ya definimos el servicio concretamente, bien, a la cual queremos brindar. Luego hemos estado estimando la población demandante potencial, y otra cosa es la demanda potencial, y la otra cosa es la demanda efectiva y la objetivo. Bien, les hemos comentado que para nuestra demanda, nuestros proyectos de inversión, realmente tenemos que conocer muy bien, muy perfectamente bien a nuestros ciudadanos, a nuestros beneficiarios. Y claro que sí, uno de los puntos que vamos a tener que hacer es la separación de la demanda objetiva, que son los que realmente van a querer nuestros servicios de nuestros proyectos de inversión pública. Bien, bueno, acá hay tres tipos: la potencial, la efectiva y el objetivo. Claro que sí, nosotros nos vamos a quedar con el objetivo finalmente. Luego se hace la proyección de la demanda. Recordemos que se puede proyectar la demanda con múltiples herramientas: regresión lineal, tenemos data histórica y más, ¿bien? Y luego, en este último punto, lo que es formulación, acababa con la etapa de análisis de mercado, que significa brecha, que es la resta de la demanda de servicios con proyecto, o sea, la que mi proyecto realmente va a atender, menos la oferta optimizada, que es la que nosotros actualmente ofrecemos, pero mejorando nuestros servicios. Luego la parte técnica de nuestro proyecto de inversión, ustedes tienen que pensar qué proyecto de inversión van a hacer. Puede ser un proyecto de saneamiento, un proyecto de seguridad ciudadana, un proyecto turístico, un proyecto educativo y más. Ya viene la parte técnica. Acá sí o sí necesitamos a los expertos, a los especialistas, para que ya nos den un alcance más preciso, más específico, más de calidad sobre el tamaño del proyecto de inversión, la localización, la tecnología que se va a utilizar para hacer este proyecto, un análisis de desastres y riesgos y los impactos ambientales que puedan tener. Bien, ese análisis técnico es realmente para ver la viabilidad técnica de nuestro proyecto, o sea, qué tanto la capacidad técnica podemos tener nosotros pues para desarrollarla. Bien.
Esto es el mercado, que es la demanda. Y la oferta, justamente analizamos la oferta, que es la parte técnica. Y acá justamente vamos a ver lo que realmente nos van a faltar. Tenemos que terminar esta parte con lo que es determinación de lo que es las alternativas técnicas factibles y la alternativa técnica factible preliminar, que es la que prácticamente ya vamos a definir. Y recordemos que hemos visto las unidades y dimensiones de los activos. Por ejemplo, un proyecto de inversión puede tener diversos activos, diversas acciones. Cada acción o cada proceso tiene una serie de activos. Vimos un proyecto de limpieza pública, ¿bien? Ese proyecto de limpieza pública había procesos sobre, por ejemplo, el tema de tratamiento de residuos sólidos. Para el tema de tratamiento de residuos sólidos, ¿qué activos necesitamos hacer para hacer lo que es residuos sólidos? Entonces, hay una serie de activos que tenemos que adquirir, comprar para nuestro proyecto de inversión. Entonces, nacen de ahí, de nuestro proyecto, nacen los procesos, de los procesos nacen los activos, y estos activos son los que se van a tener que comprar, ¿bien? Se definen aquí también las metas físicas, muy importante definir las metas físicas, que es, recordemos que nuestro proyecto de inversión físicamente tiene que estar realizable, pero nuestras metas físicas también, que es realmente lo que nos va a llevar poco a poco a lograr este punto. Luego aquí, en la fase de formulación, vimos lo que es la gestión del proyecto, ¿bien? Que significa, más que nada, más que la parte técnica o de mercado, sino es cómo nuestro proyecto va a ser sostenible, cómo realmente se va a sostener, cómo se va a gestionar. Para ello, hay dos fases, la ejecución de nuestro proyecto, que se trata de definir los responsables de nuestro proyecto de inversión, quién va a ser el jefe del proyecto, quién va a ser los especialistas, los residentes de obra y más. Luego, un plan para implementar. En la fase de formulación se elabora el plan para implementar nuestro proyecto de inversión, ¿bien? Que ahí tenemos específicamente las fechas, los cronogramas, las actividades y los resultados que tenemos que lograr. Luego hemos visto la ejecución y diversas condiciones previas. Y no solamente en la formulación se analiza la ejecución del proyecto de inversión, o sea que significa que el proyecto se dé y se realice, sino también se estima y se formula cómo va a funcionar nuestro proyecto después de que haya sido creado. Por eso se ve tenemos que definir quién se va a hacer a cargo de la operación y el mantenimiento, los instrumentos para la unidad productora, que la unidad productora, recordemos, es la que se va a encargar de hacer estos servicios y bienes, y las condiciones previas. Y luego, después hoy hemos hecho un muy sencillo análisis de costo de proyectos, ¿bien? Se trata pues de definir los costos de inversión, o sea, de todo el proyecto de inversión por un lado. Otra cosa son los costos de funcionamiento y otra cosa es lo que es operación y mantenimientos incrementales, ¿no? Entonces los costos se separan por esas tres partes realmente. ¿Podemos hacer un costo total del proyecto de inversión? Claro que sí, pero es recomendable separarlo por partes para ver cuánto va a ser la inversión inicial, cuánto va a ser la inversión que vamos a hacer para la operación y el mantenimiento y así, ¿bien? Muy bien, este es el insumo de lo que vamos a entrar a hablar el día de hoy, lo que es el módulo de evaluación. Este módulo de evaluación, ¿bien? Bueno, evaluación de los proyectos de inversión. Se trata de determinar si la ejecución del proyecto es conveniente para la sociedad en su conjunto. Bien, entonces vamos a hacer múltiples evaluaciones sociales, evaluaciones del proyecto, evaluación financiera también, para ver si este proyecto realmente es rentable socialmente. Bien, recordemos que todos nuestros proyectos de inversión están destinados a los ciudadanos. Bueno, en el módulo de evaluación, bueno, ya hemos mencionado de qué trata el objetivo del mismo, ¿bien? Lo que queremos comentarles ahora es hacer un análisis de beneficios y costos, un análisis de beneficios y costos de nuestro proyecto de inversión. Esta es la parte económica, podemos decir. Luego analizamos la parte social de nuestro proyecto de inversión, para la cual vamos a utilizar algunas herramientas financieras, pero aplicables pues al ámbito social de nuestro proyecto. Luego también vamos a tener en cuenta los análisis de sensibilidad. Nuestro proyecto de inversión tiene diversas variables. ¿Qué pasaría si estas variables se incrementan? ¿No? Por ejemplo, si nosotros estamos creando un colegio, ¿bien? Un colegio, y nos damos cuenta que el precio, por ejemplo, del cemento puede variar hoy día o puede variar más adelante. Entonces, este incremento del precio del cemento, ¿qué tanto va a afectar a mi proyecto de inversión de aquí a unos años? Por eso se llama análisis de sensibilidad. Hay análisis bidimensional, tridimensional de sensibilidad y más, ¿no?
Algunos de los factores, algunos de los variables que pueden afectar nuestro proyecto es la inflación, por supuesto, porque la inflación tiene que ver con los precios de los productos que vayamos a comprar para nuestro proyecto de inversión. Pues también puede ser el tipo de cambio, de todas maneras. El tipo de cambio puede variar hoy, como que puede variar en unos meses. Entonces, estos análisis de sensibilidad lo tenemos que considerar en nuestro proyecto de inversión. Bien, yo les digo que hace ya algunas décadas atrás se está considerando el análisis de sensibilidad muy importante, ¿no? Porque queremos queremos estimar todo lo mejor para nuestro proyecto, que no tenga el menor riesgo posible, que no tenga la menor variación posible, o sobre todo controlar nuestro proyecto de inversión. Económicamente, recuerden que hay una inversión importante. Vemos la parte de evaluación privada. Análisis de la sostenibilidad es muy diferente a sensibilidad, por favor no confundirse. El tema del financiamiento del proyecto de inversión y luego entramos a lo que es el marco lógico. Bien, vamos a utilizar una matriz de marco lógico, una matriz alemana muy utilizado en estos países de Europa para relacionar nuestro proyecto de inversión con los fines, propósitos, componentes y sus acciones. Y por último, el tema de la viabilidad. Bien, muy bien, yo les digo, acabando lo que es la evaluación del proyecto de inversión, ya viene la tercera fase que es ejecución de los proyectos de inversión. Así que acá nosotros vamos a tener mucho ojo crítico para saber si nuestro proyecto de inversión es realmente factible. Bien. La otra clase, quiero comentarles, queridos alumnos, nosotros tenemos unos 8 o 9 alumnos en esta clase. Vamos a hacer unos 3 grupos, ¿bien? Yo les voy a dar un proyecto de inversión y bajo un esquema de Excel principalmente, vamos a desarrollar parte por parte el tema de lo que es formulación y evaluación, ¿bien? Les voy a poner ejemplos de demanda, ejemplos de oferta, análisis de algunos costos, no de todos, por supuesto. Vamos a ver también el tema de sensibilidad, claro que sí, análisis costo-beneficio de nuestro proyecto y también hacer el marco lógico. El tema de elaborar el árbol de problemas y objetivos está bien, realmente no es difícil de hacer. Se puede hacer un árbol de problemas y objetivos con ustedes. Al final yo creo que mejor yo ya les doy la alternativa de nuestro proyecto y ahí vemos ahí la parte cuantitativa, la parte numérica, que esto es lo que más creo yo de repente les preocupa a ustedes, ¿no? Muy bien, queridos alumnos, vamos a entrar a nuestro módulo de evaluación. Bien, para el tema de evaluación, adelantamos que se hace diversas evaluaciones, tanto social como privada, y sobre todo la comparación, ¿no? La evaluación privada ve sobre todo los beneficios y costos del inversionista privado. No me interesa aquí un beneficio social ni nada de eso. Por supuesto que la evaluación social sí considera sobre todo los beneficios y costos para la sociedad, ¿bien? Y claro que sí, no es una tarea sencilla determinar cuáles son los beneficios que la sociedad ve, pero se puede cuantificar de alguna manera, ¿no? Sobre todo con el tema de la demanda y de la oferta, bien, de la demanda y de la oferta. Luego, en el ámbito privado, se maximiza el bienestar del agente privado, o sea, del inversionista, del accionista, pero acá lo que se busca más bien es maximizar el bienestar colectivo, o sea, a la demanda principalmente, ¿bien? Luego, acá principalmente se utilizan los precios de mercado de bienes y insumos, pero en los precios, en la evaluación social se consideran los precios sociales. Es un tema de sinceramiento, un tema de reajuste de los precios de mercado a precios sociales. El Ministerio de Economía y Finanzas ha elaborado unos múltiples cuadros de precios para, por ejemplo, combustibles, ¿no? Para poder reajustar hacia nuestro proyecto de inversión. Luego, los flujos están afectados a impuestos en la evaluación privada y en la evaluación social mide el aporte al ingreso nacional y el ingreso nacional sacrificado. ¿Bien? ¿Qué otras diferencias también tenemos que considerar? Hay que ver, queridos alumnos, que nuestros proyectos de inversiones de la situación con proyecto comparado con la situación sin proyecto es una gran diferencia, ¿no? Nosotros tenemos que considerar la evaluación con proyecto principalmente, bien, para ver si nuestro proyecto realmente tiene esa viabilidad social o técnica de nuestro proyecto como tal, bien. Para evaluar los cambios que supone su ejecución, hay que predecir qué hubiese ocurrido si el proyecto de inversión no se hubiese realizado. Esa también es otra manera. Por ello, el caso base es el punto de referencia que se utiliza para comparar qué habría pasado sin el proyecto. Por lo tanto, no puede tener un carácter estático, sino que debe incorporar cuál habría sido la evaluación de la situación negativa que se busca revertir con el proyecto en el caso de que éste no se hubiese realizado. Comparamos una situación con proyecto, o sea, evaluamos
una situación con proyecto de una evaluación sin proyecto, ¿no? Yo les digo que en la gráfica realmente va como una línea pendiente, podemos decir de 45 grados, de 60 grados, con proyecto. Y todo lo contrario, la evaluación sin proyecto, uno dirá, no, nuestro proyecto de inversión sin proyecto, si no hago nada, se va a mantener igual. No, no es así. Y llega a perjudicar, suele ser una línea para abajo. Entonces, realmente la recuperación es tremenda, ¿no? Por ello que nuestra evaluación de nuestros proyectos tiene que ser comparando ambos puntos. Bueno, la cadena de valor es clave. Esto hemos adelantado un poco. Yo lo que le quiero comentar es esta gráfica justamente, donde para cualquier tipo de proyecto, no solamente para este proyecto de electrificación rural que ustedes ven, siempre comparen la demanda con la oferta. Bien, la demanda con la oferta. Bien, si la demanda es superior a la oferta, entonces el proyecto de inversión tiene que intervenir. Si la demanda es igual a la oferta, realmente no requiere intervenir en nuestro proyecto, ¿no? Y todo lo contrario, si nuestra oferta es mayor a la demanda, entonces ahí más bien debemos de reducir nuestra oferta optimizada. Y para ello, el análisis económico que se hace es el siguiente, ¿no? Bueno, ante ello, nuestra institución debe realizar los beneficios directos de nuestros proyectos de inversión, ¿bien? Bueno, los beneficios que vamos a tener que evaluar en nuestros proyectos de inversión son los que se relacionan con el mercado del bien o servicio, ¿no? Si estamos ofreciendo un servicio de, por ejemplo, proyecto de inversión sobre mejora de los servicios educativos, del Instituto Educativo Nacional tal. Bien, listo. Esa es mejora de los servicios educativos, no es la creación de un colegio o no es la creación de aulas, sino los servicios educativos. Entonces tenemos que ver si esos servicios educativos atienden a la población, o sea, están mejorando la enseñanza, el aprendizaje de los alumnos, ¿bien? A eso se le llama beneficios directos. A veces creemos que nuestro proyecto de inversión puede tener múltiples beneficios, pero realmente no debe de ser así. El ahorro en el tiempo que demanda el acarreo, por ejemplo, de agua, al tener acceso a servicios de agua potable, es uno de los ejemplos que les podemos dar también. Ahora, ¿qué pasaría de los beneficios indirectos? Sí, nuestro proyecto de inversión va a tener beneficios indirectos, pero sobre todo centrémonos en nuestro segmento, en nuestro mercado, centrémonos en nuestra demanda que está insatisfecha totalmente y ya lo he identificado. Ante ello tenemos que realmente ubicarlo. Y bueno, el ejemplo que nosotros le pusimos sobre el proyecto de inversión relacionado a mejorar los accesos a servicios de agua potable y alcantarillado, tenemos que definir por cuál comenzar, cuál vamos a evaluar. Acá, por ejemplo, vemos en la parte inferior, porque este es un árbol de objetivos, ya no es un árbol de problemas, es un árbol de objetivos. Abajo tenemos los beneficios directos y arriba tenemos los beneficios indirectos. Bien, tenemos tres beneficios directos. Por ejemplo, vamos a reducir las interrupciones de agua, de servicio de agua potable. Y claro que sí, esta acción, esta alternativa, realmente hay que comentar que esta alternativa es la que tiene mayor impacto sobre nuestro problema. ¿Por qué? Porque dice reducir las interrupciones periódicas de servicio de agua potable. Esto tiene que tener relación con los accesos a los servicios de agua potable. Otra cosa es el segundo que dice se dispone adecuadamente de aguas residuales. Esto significa un tema de salud, un tema de calidad del agua. Pero el primero es cantidad de agua o disponibilidad. Y el otro es un tema de servicios de la institución sobre el agua. Entonces, en este caso, evaluamos que la primera alternativa es la que, en primer lugar, vamos a tener que desarrollar o generar en nuestro proyecto de inversión. Bien. Nuestro proyecto de inversión, mejorar el acceso a servicios de agua potable y alcantarillado de calidad, bien, requiere, en primer lugar, hacer la primera alternativa, y luego esta segunda y por última, la tercera. Bien. Bueno, también tenemos que considerar, queridos alumnos, la definición de los precios sociales. Todo proyecto de inversión, queridos alumnos, requiere los costos, los gastos, las inversiones de cada uno de los insumos, recursos, materiales y más. Bien, yo quiero comentarles que el InviarTP, en Historia de Economía y Finanzas, ha enlistado la relación de precios sociales en la evaluación social de proyectos de inversión. Bien, esta nota, porque esto es una nota técnica, queridos alumnos, de precios sociales, bien, del MEF, realmente muy interesante considerar para la relación de nuestros precios. Yo quiero comentarles que hay varios ajustes que debemos hacer para nuestro proyecto de inversión.
En este PDF que les vamos a alcanzar, queridos alumnos, ustedes tienen que elegir, por supuesto, en primer lugar, los insumos de su proyecto de inversión y lo tenemos que reajustar a lo que va a aparecer ahora mismo, lo que les voy a enseñar a continuación. Bien. Bueno, este es el temario, este es el índice, ¿bien? Y para comentarles que hay diversas tasas de descuento, ¿bien? Así se llama. No pensemos en tasa de descuento no de un producto, sino así se le llama tasas oficiales de descuento. Y hay, le llaman sinceramiento, reajuste de precios sobre mano de obra, divisas, bienes importables, bienes exportables, precio de combustible que es bien diferente y luego el cálculo de los mismos. Bien, vamos a entrar a los precios sociales de mano de obra. Bien, en los precios sociales de mano de obra, queridos amigos, es muy interesante porque en la evaluación realmente tenemos que considerar que la mano de obra incluye pues las distorsiones incorporadas en el precio del mercado. Bien, ustedes saben que la mano de obra es en el Perú calificada, se quiere pagar pues impuestos, la CTS, ingresos, beneficios y más. Entonces tenemos que considerar, perdón, acá está. Tenemos que considerar, pues, el tema de los impuestos, subsidios, seguro de desempleo y más, ¿bien? Por un lado tenemos, podemos decir, tres tipos de mano de obra. La calificada, claro que sí, que son aquellos trabajadores que tienen, pues, estudios superiores, experiencia profesional. La semicalificada, podemos decir que no requiere estudios previos y que tiene experiencia, esta no es suficiente para ser clasificadas. Y la no calificada, por supuesto, que no requiere ni estudios ni experiencia, ¿bien? Y aquí tenemos realmente el reajuste de los precios. Supongamos que a un capataz le paguemos 1.000 soles, para hacerlo sencillo, ¿ya? Un capataz no calificado va a hacer este reajuste a precio social, o sea, del precio de mercado, lo transformamos a precio social a 0,8, o sea, 800 soles, ¿bien? Ese es para Lima Metropolitana, sabiendo que la calidad de vida en Lima Metropolitana es superior al resto de provincias. Para el resto de la costa, por ejemplo, si hablamos de un personal calificado, 0,8, semicalificado 0,65, no calificado 0,62. En el caso de la sierra y de la selva, sí. Bien, realmente esto es el parámetro que el MEF está estableciendo. Muy importante esta pregunta. ¿Cuáles son los proyectos de inversión que probablemente usarán este parámetro? Podemos decir para todo tipo de proyecto de inversión, de cualquier metodología, para corregir el precio de mercado de la mano de obra. Bien, esto por favor tengan en cuenta estos datos. El precio de la divisa también. Yo les dije que el tipo de cambio es un factor que puede afectar nuestro proyecto de inversión. Bien, hablamos del factor de corrección de la divisa a 1,0. En este caso se utiliza lo que es lo que es este divisa o tipo de cambio para aquellos bienes importados del exterior, cotizados en moneda extranjera. Bien, cada vez que importamos, por supuesto, productos que no se producen aquí en el Perú, entonces requiere ese reajuste. Aquellos que produzcan un bien que sustituyan un bien importable, provean un bien importable, o cuando los bienes se financien con fondos del exterior o por desembolsos o alguna inversión extranjera, ¿ya? Veamos ahora el precio de los bienes importables, ¿bien? Miren, sin querer entrar a temas de fórmula y más, yo quiero comentarles que el cálculo de los bienes importables, o bienes importables que se refieren a aquellos bienes o servicios del extranjero que se adquieren, bien, de manera directa o indirecta, se tiene que hacer este reajuste, ¿bien? Tenemos por un lado el precio, bien, el precio CIF, bien, y para ello se debe multiplicar por el precio social de la divisa, que les vamos a mostrar, y también el margen comercial del importador por manejo, distribución y almacenamiento y los gastos de flete nacional. Bien, el caso de los bienes exportables es lo contrario, porque acá no utilizamos el CIF, sino más bien es el FOB, ¿no? El Free On Board, multiplicando, por supuesto, lo que es el precio social de divisa, quitándole gastos de manejo de nuevos impuestos, más los gastos de flete y los gastos de transporte nacional. Los precios sociales de combustible realmente es más sencillo de identificar, bien. Hablamos que se debe de contar con una unidad adicional de combustible en una economía abierta, ¿no? Es decir, la cantidad de precio de combustible que resultaría de una situación ideal donde no existen distorsiones de la economía, ¿bien? Por ejemplo, tenemos acá pues el diésel, donde su factor de corrección va a ser el 0,735 y hasta el GND, el último que es el 0,64, ¿bien? Muy bien, para esos casos, queridos alumnos, nosotros vamos a mostrarles ahora el ejemplo de cómo calcular precios sociales, ¿bien? Por favor, mucha atención a este ejemplo. Un ejemplo que le estamos poniendo a ustedes para que consideren en las próximas clases que vamos a hacer la parte práctica, ¿bien?
Miren, el proyecto de inversión es de agua potable y alcantarillado. Bien, para hacerlo más sencillo. Se trata del alcalde de la Municipalidad de San Pedro de Llop, en La Libertad, que desea ampliar los servicios de agua potable y de alcantarillado en una localidad alejada de su distrito, la cual cuenta con una población de 4.000 habitantes. Bien, el horizonte de evaluación de este proyecto es de 20 años y en dicha fecha se considera como nulo el valor residual de las instalaciones. La estructura de costos que se ha identificado es la siguiente. Bien. Miren, para comentarles que el 100% de los costos de inversión está distribuido de esta manera. 10% mano de obra no calificada, 5% mano de obra semicalificada, ¿no? 10% mano de obra calificada, bienes transables, o sea, los importados, bienes exportables, bienes o servicios no transables y los combustibles, ¿bien? Y bueno, y acá tenemos el costo a precio de mercado. O sea, se ha identificado que a la mano de obra no calificada en La Libertad, en San Pedro de Llop, aproximadamente, en promedio, es 846 soles. La semicalificada con 23 y la calificada un poco más, o bueno, casi igual que la no calificada, 846, ¿bien? Los bienes, los costos a precio de mercado en promedio, 2.115 y más. Para estos insumos se conocen los factores de corrección. Y ya hemos, como les hemos mostrado arriba en las tablas, la mano de obra no calificada, según los precios de mano de obra, ¿bien? Es la no calificada, vamos a ver, es en la costa, 0.62, ¿verdad? 0.62. Entonces, este caso es, el resto de la costa de la letra, 0.62. Entonces, vamos a considerar 0.62, aquí está, 0.62 para la no calificada. Para la semicalificada, 0.65 y para la calificada, 0.8. Veamos. 0.8, 0.65 y 0.62. ¿Bien? Muy bien. Eso en cuanto a mano de obra. A divisas, también tenemos realmente un punto que considerar, porque tenemos bienes importados, ¿bien? Y los combustibles, en este caso es el diésel, ¿eh? Bueno, la solución, ¿no? Dado que contamos con los factores de corrección, bueno, simplemente es el momento de aplicar, ¿bien? Bueno, empezamos a calcular los factores de corrección. Y miren, lo que tenemos que considerar, queridos alumnos, es, sobre todo para el tema de los bienes trazables, que como vimos hay una fórmula, bien, hay una fórmula que hay que utilizar. Realmente los costos de bienes transables, o sea, los importables, requieren un factor de corrección, ¿bien? Para eso hemos considerado esta fórmula que les hemos explicado, incluidos los aranceles, los IGB, sobre todo y más. Bueno, entonces finalmente tenemos el factor de corrección para este punto, que es el 0.8675. Para los no transables, nuestro factor de corrección es el 0.84. Entonces, acá tenemos los precios de mercado. Estos datos ya lo teníamos. Bien. Estos datos ya lo teníamos. Lo que acabamos de calcular ahora mismo es el precio de los importados y de los no transables. Bien. Entonces, se trata de multiplicar sencillamente, ¿no? Entonces, la mano de obra calificada a precio de mercado es 846, pero por el factor de corrección es 524. Bien. Por lo tanto, se tiene un costo de proyecto de inversión de 6.241.000 soles. Bien, considerando, por supuesto, estos factores de corrección, la suma de los costos nos sale 6.241.000 soles. Bien, muy bien, estos Excel, queridos alumnos, por supuesto que le vamos a alcanzar solamente para que ustedes puedan ver realmente los beneficios de los cálculos de costos de proyectos. Bien, ante ello, queridos alumnos, nuestros proyectos de inversión requieren ese reajuste, ¿bien? La tasa de descuento pueden variar, por supuesto, de acuerdo al largo plazo de nuestro proyecto de inversión. Siempre tengamos en cuenta las notas técnicas que el Ministerio de Economía y Finanzas elabora por estos reajustes, ¿bien? Normalmente lo reajustan cada año, ¿bien? Pero, por ejemplo, en época de COVID lo reajustaron 2 veces, ¿no? Hubo un descontrol por el tema de los precios, ¿no? Pero ahora ya está estable, ya cada año lo ajustan los precios, ¿ya? Bueno, acá tenemos los nuevos precios sociales, ¿bien? Los nuevos precios sociales que les hemos explicado. Y claro que sí, hay que tener en cuenta también la tasa social del descuento de largo plazo, ¿bien? Bueno, este nuevo punto de nuestro tema de evaluación de los proyectos de inversión, vamos a ver de qué trata, ¿bien? Miren, se trata de solucionar el problema, bien, de la equidad intergeneracional en la aplicación del análisis de costo-beneficio del proyecto. Vamos a considerar los bienes netos futuros que disfrutan las generaciones posteriores, que son socialmente menos valoradas que los beneficios netos que recibe la generación presente, ¿verdad? Claro que sí, nuestros proyectos de largo plazo pasan a ser 15, 20 años, y los beneficios que en su momento se estimaron, que pensaban que a futuro iba a ser importantes, en la realidad llega ese momento y no lo es.
Por eso se habla pues de un análisis intergeneracional, ¿bien? Se planea una tasa decreciente, queridos alumnos, y ahorita les vamos a explicar de qué trata. Puesto que hablamos de proyectos con horizonte de evaluación de largo plazo, como por ejemplo proyectos para contrarrestar los cambios climáticos, la pérdida de la biodiversidad, contaminación, reducción de agua para el consumo humano, disminución de la cobertura vegetal o grandes obras de infraestructuras como líneas de metro, ferrocarriles, aeropuertos, ¿no? A este punto, sobre todo, sí vamos a considerar un análisis de futuros, un análisis de beneficios, porque los beneficios de hoy día no son los beneficios de más adelante, ¿bien? Bueno, en este punto vemos realmente nuestro horizonte de evaluación, ¿bien? Y nuestro horizonte de evaluación va a depender de qué tan grande sea nuestro proyecto. Puede variar 20, 25, 30 años sin problema, solamente hay que hacer este ajuste. La tasa social de descuento, queridos alumnos, requiere, por supuesto, hacer un cálculo, por supuesto, del BAN social, ¿bien? Este BAN social es uno de los instrumentos financieros, una de las fórmulas financieras que se utiliza para proyectos de inversión en general, ¿bien? Pero nuestro proyecto de inversión general, nuestro BAN, va a considerar los flujos de cada año con la tasa de descuento y el valor neto social, ¿bien? Entonces requiere hacer un cálculo, acá vemos por ejemplo para 15 años. Es por eso que se hace el BAN social y vemos acá que está elevado a la 15, ¿no? Si se trata de un proyecto de evaluación de 10 años, va a ser elevado a la 10. Ustedes tienen que cambiar la tasa de descuento y el valor neto social, ¿bien? Bueno, si hablamos de un horizonte de 60 años, queridos alumnos, realmente vamos a tener que considerar una fórmula más extensa todavía aún, ¿ya? Y es por ello que se trata de definir nuestra tasa de descuento, nuestra tasa social de descuento. Vamos a utilizar en los alumnos el cálculo de los costos de las mismas, ¿bien? Y sobre todo los proyectos de las tasas sociales de descuentos es una fórmula, es una forma realmente de detectar el cálculo de nuestros descuentos, sobre todo de todo nuestro proyecto de inversión, ¿bien? Miren, aquí quiero comentarles que según la norma técnica de precios sociales del Ministerio de Economía y Finanzas, lo que tenemos que incorporar es la evaluación social, ¿bien? No es la evaluación económica ni la evaluación financiera, es la evaluación social. Esto va más allá, ¿no? En un proyecto de inversión privada, por ejemplo, la evaluación económica es mis ventas menos mis gastos, comparo mis ingresos después de los gastos, antes de la financiamiento, antes de que yo tenga intereses, por ejemplo. Eso lo comparo sobre las ventas y ahí tengo yo una rentabilidad económica. La rentabilidad financiera es quitándole las utilidades, quitándole los impuestos y quitándole los intereses, esa es la rentabilidad financiera. Bien, y la rentabilidad social es la que vamos a explicar esa continuación. El valor social del tiempo, ¿no? Incorpora, por supuesto, la evaluación social de proyecto de inversión a la valoración, la cual la sociedad atribuye al ahorro del tiempo que se obtiene en la situación como proyecto de inversión. Bien, este es un parámetro al momento de la estimación de beneficios netos de toda la evaluación social de transporte, debido a que el tiempo utilizado en transporte implica un costo de oportunidad para las personas al emplear el recurso trasladarse. Bien, vamos a mostrarles, queridos alumnos, el ejemplo de un proyecto de inversión del sector transporte. Bien, en la evaluación social de un proyecto de inversión, en lo que se considere como parte de los beneficios del proyecto de inversión de ahorros en tipos de usuarios, se calcula que dichos beneficios considerados son los siguientes según, de acuerdo al tiempo, propósito, ámbito geográfico y nivel socioeconómico. Bien, en el ámbito urbano se ha detectado que se gasta 6.81 soles por hora pasajero. Bien, o sea, bastante más que en el ámbito rural, que es 4.56. Bien, ante ello, lo que tenemos que hacer es el verdadero reajuste. Para ello, detectando que el transporte urbano es el que principalmente se detecta en el Perú, podemos hacer un reajuste para cada zona. Bien, siempre se separa Lima. Lima realmente es otra realidad por el valor, la calidad de vida, el costo de vida sobre todo. Bien, y el valor tiempo, por ejemplo, en el ámbito urbano en Lima es 7.83 soles por hora pasajera. Bien, en el ámbito rural en Lima, estamos hablando de Lima provincias, 5.17. En la costa urbana, 5.03 rural, y en la sierra urbana 4.84, 2.29. Bien, y luego tenemos el ámbito de la zona. En el ámbito público también ha ido variando, bien, y es menos, por supuesto, al ámbito privado. Luego tenemos que considerar el ámbito interurbano. Bien, estamos hablando primeramente provincial. Bien, acá tenemos el valor tiempo,
ya sea parlamento privado, público, de las zonas costa, sierra y selva. Y de igual manera con el tema del transporte aéreo, ¿bien? Estos proyectos de inversión realmente que pueden utilizar este parámetro, estamos hablando, por supuesto, para proyectos de inversión, ¿no? Como, por ejemplo, mejora de caminos, sistema de transporte masivo, entre otros. En ese caso podemos definir el valor tiempo. Vamos a ver ahora el ejemplo, queridos alumnos, ¿ya? Mire, este se trata de el proyecto de ventanilla única de turismo, ¿bien? Bueno, en un gobierno regional va a implementar una ventanilla única con el objetivo de acercar los servicios del Estado al ciudadano de forma tal que se ahorra tiempo y dinero en traslado entre diferentes entidades, ¿ya? Entonces, se ha detectado que los beneficios sociales que se han identificado en este tipo de proyectos está el ahorro del tiempo de los usuarios y ya no se desplazan de un punto a otro, ¿bien? Y el pasaje que ahorran los usuarios. Aquí los usuarios solo buscan realmente el tema de ahorro del tiempo. La unidad formuladora del proyecto ha detectado que el tiempo de viaje evitado de los usuarios es de 2 horas 20 minutos. Es decir, entre trasladarse de su casa a la entidad que brinda el trámite administrativo, ¿bien? Y de vuelta más, eso es lo que dura, 2 horas y 20. El número de trámites promedio, ahora miren el dato, ¿eh? El número de trámites promedio realizados por un usuario, según la unidad formuladora, es de 3 trámites por usuario. Y el número estimado de usuarios diarios que atenderían sería de 45 usuarios, ¿bien? ¿Qué significa? Vamos a tener que utilizar nuestro beneficio social, ¿bien? Con esta fórmula. Muy bien, considerando realmente los puntos de lo que es días hábiles, la cantidad de usuarios, la frecuencia, ¿bien? Y el valor social del tiempo, vamos a tener el beneficio social, ¿bien? Calculando ello, queridos alumnos, acá vemos que para determinar el ahorro del tiempo de traslado, esto ha pasado, por supuesto, de 2 horas de 10 minutos, y se ha considerado el número de trámites, acá tenemos los datos, número de trámites de usuarios realizados en promedio, 3, o sea, una persona que va a esta gobierno regional hace 3 trámites, ¿bien? Número de usuarios diarios que se atienden son 45. El beneficio social del tiempo urbano, sabemos que es 6.81 como hemos visto por el cuadro. Días laborales a la semana es 5.5. Bien, y el beneficio anual de la medida única por ahorro de tiempo es de 569. Bien, muy bien, considerando esto nos da finalmente nuestro análisis de beneficios sociales en el tiempo. Entonces, se detecta que nuestro proyecto de inversión, sobre todo su beneficio, va a ascender a 569.691 soles. Bien, se dan cuenta realmente la importancia de nosotros poder medir realmente nuestro proyecto de inversión, sobre todo por sus realmente sus verdaderos componentes. A nadie se le hubiera ocurrido que en un proyecto de inversión, de mejora de una ventanilla única, se considere los trámites o los usuarios, ¿no? Cualquiera hubiera creado nuevas atenciones, nuevos ventanillas en sí, pero realmente, propiamente, nadie hubiera considerado los desplazamientos y sobre todo el tiempo que le demora, ¿bien? Entonces, esto es un verdadero proyecto de inversión, un proyecto de inversión lógico, un proyecto de inversión realista, un proyecto de inversión que se adapta, por supuesto, a la necesidad del ciudadano. Bueno, ante ello, querido saludo, mostrarles realmente material audiovisual que realmente explica la materia de lo que es la beneficio social, bien, en los proyectos de inversión. Los beneficios sociales permiten incrementar el bienestar a los usuarios atendidos por la unidad productora intervenida con el proyecto de inversión, como consecuencia del mayor consumo del bien o servicio o de la mejor calidad de este. Como hemos dicho, los beneficios sociales es la monetarización de los impactos que tiene el proyecto. En el árbol de medios y fines, cuando nosotros elaboramos los fines del proyecto, en ese acápite en particular, se deberían visibilizar los beneficios del proyecto. Para eso no se olviden esta característica de la consistencia de un proyecto, es decir, que lo que se plantea en este árbol de medios y fines posteriormente guarde coherencia con lo que vamos a identificar en el acápite de evaluación, en específico en beneficios. Además, podemos decir que es posible que los beneficios del proyecto se proyecten a agentes distintos a la población a la cual está dirigida el proyecto.
No solamente vamos a hablar entonces de beneficios directos, sino encontraremos otro tipo de beneficios como los indirectos por externalidades e intangibles. Por ejemplo, en un proyecto de inversión de incremento de la cobertura de servicios de salud, el cual obviamente va a favorecer a la población que se atiende en ese centro médico, pero también va a favorecer al resto de la sociedad porque reduce obviamente la posibilidad de contagio o propagación de esa enfermedad al resto de la comunidad. Ahora vamos a ver los 4 tipos de beneficios sociales que podemos utilizar en un proyecto de inversión pública en el flujo de caja correspondiente. Vámonos con el número 1, beneficios directos. Estos beneficios se refieren al efecto inmediato que ejerce el acceso de la población usuaria al bien o al servicio intervenido por el proyecto. En algunos casos, dichos beneficios pueden monetizarse. Dichos beneficios se relacionan con el mercado del bien o el servicio intervenido por el proyecto. Ahora bien, generalmente este tipo de beneficio directo puede provenir de 2 fuentes. Vamos a ver cuáles son: el ahorro o liberación de recursos y el mayor consumo del bien o del servicio. Fíjense, esos 2. Ahora, ¿qué significa cada uno de ellos? Vamos a empezar a explicar el primero. El ahorro o la liberación de recursos son, como su nombre lo dice, los beneficios obtenidos por el ahorro de costos, valorados obviamente a precios sociales, como consecuencia del acceso al bien y o servicio. Vamos a poner ejemplos. Por ejemplo, en un proyecto de agua potable, si en la situación sin proyecto la población desarrollaba actividades de acarreo de agua para abastecerse de este servicio, obviamente en la situación con proyecto no va a desarrollar la actividad de acarreo de agua, y esto implicará un ahorro en tiempo que es un beneficio que genera el proyecto. Otro ejemplo, en un proyecto de electrificación, si la población en la situación sin proyecto consumía velas para poder hacer sus actividades nocturnas de estudio de los niños, actividades económicas o simplemente las actividades de familia, o de repente pilas para poder tener una radio o cualquier otro instrumento o equipo de uso común. Al tener acceso al servicio de energía eléctrica, obviamente estos gastos en compra de pilas ya no se desarrollaría en la familia. Por ende, esto implica un ahorro de costos. Un tercer ejemplo que me parece interesante para todos los proyectistas que nos acompañan, y es la disminución de costos de transacción de usuario. Por ejemplo, si estamos trabajando un trámite, el cual generalmente, por ejemplo, obtener el DNI se realiza de manera presencial a la persona, en la situación sin proyecto se desarrolla a través de ir a un lugar físico, trasladarse, hacer una cola, hacer la espera correspondiente, lo que obviamente, o de repente trasladarse de un banco a una sucursal, lo que obviamente hay tiempo y costos de traslado. Pero si estamos haciendo un proyecto de inversión pública para que todo ello se realice en línea, de servicios de información en el cual podemos acceder a esta transacción vía internet, todo este tiempo y gastos de movilización son ahorros, por lo tanto beneficios de la situación con proyecto versus la situación sin proyecto. Miren que en los 3 ejemplos que hemos dado siempre planteamos
¿Cuál es la situación sin proyecto? ¿Cuál es la situación con proyecto? Y el ahorro se produce en la diferencia, en hacer esta diferencia entre la situación con proyecto versus la situación sin proyecto. Siempre cuando se cuantifican beneficios, se deben cuantificar estos dos momentos, sin proyecto y con proyecto. Otro ejemplo, en el caso de una cadena productiva, vamos a colocar la cadena productiva altoandina de los camélidos sudamericanos. Si tenemos en una situación sin proyecto la producción de la fibra de los camélidos, definitivamente esa tendrá una cantidad y un precio. Pero si obviamente los alpaqueros no están teniendo las adecuadas técnicas de manejo de la especie, no tienen la cantidad adecuada de fibra por cada animal y también los precios de negociación no son los adecuados. Si generamos un proyecto que pueda mejorar estas fallas en diferentes eslabones en la cadena de valor, obviamente ellos van a poder gozar de una mejor cantidad de venta de fibra por animal porque van a mejorar sus prácticas de esquirla del animal y además de traslado también de la fibra desde los puntos de acopio hasta los puntos de venta y además van a poder negociar mejores precios de su producción, lo que va a significar en una situación con proyecto una mayor cantidad y un mejor precio que la situación sin proyecto. Por ende, vamos a tener un mayor consumo de este bien y obviamente mejores ingresos que se traducirán en los beneficios sociales del proyecto. Otro ejemplo de mayor consumo del bien o servicio son en los casos de los proyectos de turismo. En la situación sin proyecto, cuando no existe un hospedaje, cuando no se tiene una adecuada instalaciones turísticas, como por ejemplo un sendero, un centro de interpretación o el acceso al recurso de manera adecuada, la seguridad de hacer una visita correcta al recurso, la cantidad de tiempo que puede desarrollarse la visita es menor. Además, los gastos que ejerce ese turista en ese recurso también serán menores. En la situación con proyecto, si por ejemplo encuentra un teleférico, obviamente ahí entraría la tarifa del teleférico o algunos otros costos para desarrollar la visita. También si encuentra un mejor sendero o mejores instalaciones, un buen estacionamiento, una buena boletería, todo ello incrementará su gasto en la situación con proyecto. Pero no solamente ello, sino también el tiempo de permanencia en ese recurso y hasta posiblemente en el destino y en el país. Lo que involucra que en la situación con proyecto el turista gastará más, obviamente por las mejoras en la visita, que en la situación sin proyecto en la cual tenía un gasto más reducido. También en este caso se da un mayor consumo del bien o servicio y los beneficios directos se pueden visibilizar a través de este mayor consumo. Beneficios indirectos son aquellos beneficios que se producen en otros mercados relacionados con el bien o el servicio que se provee con la capacidad generada por el proyecto de inversión. Vamos a poner ejemplos. Por ejemplo, la disminución de los costos en la atención de salud derivado de la disminución de enfermedades de la población ante un acceso oportuno del servicio de agua potable y alcantarillado. Definitivamente el mercado del servicio de agua potable y alcantarillado no es el mercado de la salud, pero indirectamente se va a ver afectado. Otro ejemplo, el mejoramiento de una vía urbana puede generar la descongestión de vías urbanas alternas, permitiendo ahorrar tiempo de desplazamiento de otros usuarios.
No estamos en la zona en particular que va a ser intervenida, pero la intervención de ella va a mejorar otras áreas que corresponden también a la cuantificación de beneficios indirectos. A pesar de estar en el mismo sector, es decir, transporte, estamos trasladándonos a otra área que no corresponde en esencia al área de intervención. Por ende, también podemos indicar que son beneficios indirectos. Externalidades positivas son generadas sobre terceros, quienes no están vinculados con el mercado del servicio ni directa ni indirectamente. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, la disminución de la emisión de CO2 frente al planteamiento de un proyecto de transporte urbano masivo, dado que se sustituye considerablemente la demanda de los pasajeros por el uso de la flota vehicular existente, como ómnibus, combis, etc., que usan combustibles fósiles. Fíjense, estamos en el mercado del transporte, pero decimos que hay una externalidad positiva en el sector ambiente, básicamente a través de la disminución de las emisiones de CO2. Estamos hablando de otro mercado que no tiene tampoco relación directa o indirecta con el transporte, como podría ser de repente el tema otros sectores relacionados con ahorros de tiempo por transporte, no, sino el ambiente. Estamos ahí hablando de una externalidad positiva. Fíjense que en el ejemplo que hemos dado, las externalidades positivas muchas veces se encuentran en el análisis de impacto ambiental. Por ende, es muy importante este análisis cuando se desarrolla en el módulo de formulación podamos identificar claramente estas posibles generación de externalidades positivas que nos van a incrementar los beneficios del proyecto. Intangibles son beneficios de difícil medición o valoración. No hay que olvidar que estos beneficios tenemos que monetarizarlos y lograr colocar ese monto de beneficios en el flujo de caja. Pero a veces es complejo desarrollar esa monetarización de los intangibles. Vamos a poner ejemplos. Dentro de los intangibles se incluyen los efectos que el proyecto tiene, por ejemplo, migración de especies animales, belleza paisajística, conservación del patrimonio material, etc. Muchos de ellos, como la belleza paisajística, hay métodos de valoración. Obviamente, si yo estoy en un proyecto en un parque nacional de belleza paisajística como tal, tendré que obtener una cuantificación de ese servicio ecosistémico. Pero si estoy de repente en un proyecto de otro sector, de repente de turismo o relacionado con transporte o relacionado con alguna obra urbana, donde se mejora la belleza paisajística, definitivamente estoy en otro sector. Este beneficio podría simplemente considerarse como un intangible, no monetarizarse, sino simplemente explicarse de manera cualitativa en el módulo de beneficios. Excelente proyectista. Hemos desarrollado muchos ejemplos del módulo de beneficios sociales. Solamente en el repasito vamos a colocar las definiciones de beneficio directo, beneficio indirecto, beneficio por externalidad positiva y los intangibles. Ahí queda muy bien en el repasito qué significa cada uno de ellos. No se olviden de dejarnos en comentarios otros ejemplos que no hayamos dado en esta clase con relación a los beneficios directos, indirectos, por externalidades positivas e intangibles que ustedes hayan desarrollado en los proyectos en los cuales han tenido su experiencia profesional. No olvidar que el tema de beneficios sociales siempre se desarrolla de manera incremental, con proyecto versus sin proyecto. Ese incremento en esas dos situaciones es el beneficio del proyecto. Ese adicional que se generará o bien por el ahorro de costos o por el mayor consumo del bien o del servicio.
Si les gusta Bien, estimados este... alumnos, es importante conocer el tema de los beneficios sociales dentro de nuestra política de inversión. Como tal, nosotros tenemos que realmente definir cada uno de estos parámetros, ¿bien? Bueno, el cálculo de los costos directos es factores de corrección que vamos a tener que considerar en nuestra tabla de insumos, en nuestra tabla de precios, los precios de los bienes importables, los precios de los bienes exportables, ¿bien? Y por supuesto el cálculo en los aplicativos del Excel. Todos estos Excels, esas plantillas, le vamos a dejar a ustedes, bien, en esta clase, en la próxima clase, vamos a hacer ya los trabajos grupales, bien. Muy bien, ahora veamos los indicadores de rentabilidad social. Los indicadores le llaman los ROIs, porque es ROI social, bien. Se trata de medir, por supuesto, por un lado, los beneficios y costos sociales que se pueden valorizar monetariamente por un lado, que estos, llamémosle, son numéricamente más fáciles de identificar, más rápidos, porque es un simple desarrollo de flujo de caja proyectado con el tema de los ingresos y gastos, ¿bien? Y nos sale el beneficio de los costos con la inversión. Pero lo otro que nosotros vamos a tener que considerar, sobre todo en la parte social, en la parte de un proyecto de inversión, son los que no se pueden valorizar monetariamente, ¿bien? Esto realmente vamos a tener que pensar un poco más de qué manera vamos a medir nuestro proyecto de inversión social, ¿bien? Por un lado tenemos el análisis de costo-eficiencia, ¿no? Analiza lo que cuesta producir una unidad de producto, ¿bien? Entonces, podemos considerar análisis costo unitario sobre la eficiencia también, ¿no? Por ejemplo, tenemos 1 kilómetro de carretera. ¿Cuán costoso es? O sea, solo 1 kilómetro. Bien, de repente este proyecto incluye 20, 25 kilómetros cuando incluye un solo costo de carretera. Entonces estamos hablando de manera marginal. Luego ya tenemos el análisis del costo-eficacia. Bien, vemos aquí otro, a diferencia del costo-eficiencia, el costo-eficacia analiza lo que cuesta producir una unidad de servicio, bien. Esos son para los proyectos que requieren mejorar un servicio, por ejemplo, el servicio educativo, el servicio de limpieza, el servicio de seguridad ciudadana, bien. Por ejemplo, número de atenciones por unidad tiempo. ¿Cuán costoso es producir un servicio? ¿No? O sea, ¿cuán costoso es producir un servicio de seguridad ciudadana? Un servicio de atención médica. Bien, entonces, de manera marginal y unitaria, se puede calcular, ¿sí? Siempre y cuando tengamos bien definidos los costos, podemos calcular el costo de servicio. Y luego otra cosa es el costo de efectividad. Analiza lo que cuesta generar un efecto de mediano y largo plazo. Bien. La disminución de la tasa de morbilidad, ¿bien? ¿Cuán costoso es generar un efecto de mediano y o largo plazo? Bien, por ejemplo, tenemos un proyecto que busca reducir la desnutrición crónica infantil. Ustedes saben que la desnutrición crónica infantil se trata de aquellos niños entre 0 a 5 años que mueren por falta de nutrientes, ¿bien? Entonces, se ha detectado, por ejemplo, que en Apurímac, que es una de las regiones de mayor alta tasa. Bien, este es un proyecto que, por supuesto, no va a ser de cambio inmediato, ¿no? Recordemos que tienen que pasar años, nuevas generaciones tienen que ir probando el nuevo proyecto y se trata de medir qué tanto efecto va a tener mi proyecto de inversión de mediano y largo plazo. Bien, entonces por eso se llama análisis de costo-efectividad. ¿Qué metodología vamos a utilizar para la estimación de la rentabilidad social? De todas maneras, el BAN social, bien, el BAN social, bien, y el TIR, famoso TIR social, bien. Los que han estudiado administración de empresas, industrial, bien, economía, del ámbito empresarial es muy similar realmente, solamente que se considera unos puntos muy diferentes sobre el tema parte social, ¿ya? Miren, el BAN social incluye, por un lado, por el denominador, bien, lo que es el beneficio social incremental, bien, el beneficio social incremental, menos el costo social incremental, entre uno más, bien, entre uno más la tasa social de descuento. Bien, hemos visto un ejemplo por aquí, a ver, déjenme mostrarles, de este acá, bien. Aquí, bien, este es el ejemplo de un BAN, esta es la fórmula. Y esta es la tasa de descuento que tenemos que considerar, bien. Y bueno, acá tenemos realmente los valores y se hace la proyección hasta por años, bien. A ver, aquí. Va a depender, la T va a depender del número de años, el número de horizonte de tu proyecto. Si es 5, van a haber 5 sumatorias, si es 10, 10 sumatorias. Y nos va a salir nuestro BAN, nuestro valor actual neto social.
Y otra cosa es la tasa interna de retorno social. Bien, la tasa interna de retorno social se considera, bien, el BAN, por supuesto, ese BAN que hemos calculado, el BAN que hemos calculado recientemente, lo colocamos aquí y el beneficio social incremental menos el costo social incremental más uno, perdón, entre uno más el TIR social. Bien, esto lo podemos despejar, ¿no? O sea, podemos, el BAN social puede ser la división, ¿no? Pasaría acá el 1 más el TIR, sería, por ejemplo, el BAN social, ¿no? Entre y le podemos restar menos 1. O sea, puede dar igual, ¿no? Solo que esta es la fórmula correcta. Este es el dato que tenemos que encontrar, no este. ¿Bien? Entonces, acá ustedes saben muy bien que matemática se puede despejar tranquilamente y podemos detectar el TIR social. Bien. Bueno, veamos los indicadores de eficacia y efectividad en los proyectos de inversión. Pensemos en un proyecto de acceso al servicio de agua. Bien, veamos los indicadores de eficacia y de efectividad. Ya hemos dicho que eficacia es un tema de atenciones, un tema de servicios principalmente. Bien, veamos este gráfico. Eficacia es un tema de servicio. Eficiencia es un tema de producto, o sea, un producto único, un producto físico, ¿me dejo entender? Bueno, entonces, el acceso al servicio de agua. Un indicador de eficacia puede ser número de atenciones por unidad de tiempo. Bien, claro que sí. ¿Cuántas personas en una hora son atendidas? Bien. Y efectividad, la disminución de la tasa de morbilidad. Un indicador de eficacia es un indicador de proceso o un indicador, podemos decir, herramienta para el indicador de efectividad que es el más importante para mí. El indicador de efectividad es el de resultado, porque un proyecto de inversión no es para mejorar el número de atenciones. Un proyecto de inversión es para reducir la tasa de morbilidad. Es un indicador de impacto. Bien. El proyecto se llama Mejorar la cobertura de servicios de educación primaria. Un indicador, como muchos, puede ser número de alumnos matriculados por unidad de tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuántos han matriculado en el primer semestre? Muy tanto. Pero lo que yo me tengo que preocupar es el incremento de los niveles de comprensión lectora, por ejemplo, o puede ser comprensión matemática, ¿no? Otro ejemplo, creación del servicio de recolección y tratamiento de aguas residuales. Bien, un indicador de proceso de eficacia, número de personas beneficiadas por unidad de tiempo, eso fácilmente lo podemos detectar, pero tenemos que encontrar el indicador de disminuir la contaminación ambiental. Bien, el último proyecto, ampliación de los servicios de recolección de residuos sólidos. Podemos medirlo como número de toneladas con residuos sólidos dispuestos, pero el indicador final es disminución de enfermedades infectocontagiosas, ¿verdad? Bueno, entonces, así nosotros vamos a ir separando nuestros indicadores, queridos alumnos. Bien, ustedes ya, por supuesto, recuerden que su proyecto de inversión tiene múltiples etapas. Bien, está la primera etapa que son los estudios, la segunda etapa que es la propia construcción, el mejoramiento, la adecuación del proyecto, luego hay un tema de liquidación del proyecto y más. Ustedes pueden hacer indicadores por cada uno de ellos, pero saben que el indicador de todo el proyecto es un indicador de efectividad. De nada vale que haga yo un indicador, por ejemplo, de número de talleres que a la gente para el tema de diagnosticar un proyecto educativo. Número de talleres realizados en el mes tal. Bien, este indicador, bueno, me ayuda a ver qué tanto voy avanzando, pero no es el indicador final. Mi indicador final es incrementar la comprensión lectora, matemática de ese proyecto educativo. Bien, bueno, la estimación de los proyectos de inversión, queridos alumnos, requerimos, por supuesto, de otros ratios. Bien, así como hemos visto el análisis de eficacia y el análisis de efectividad, también tenemos el ratio de costo-eficacia. Bien, y bueno, el ratio de costo-eficacia incluye el valor actual de los costos sociales con las metas del indicador. Y más bien tenemos ahora el indicador de costos actualizados. Bien, este por supuesto que requiere utilizar el horizonte de evaluación de nuestro proyecto de inversión. ¿Qué pasaría si tuviéramos distintas alternativas con vidas útiles? Realmente se puede mejorar estos puntos, ¿bien? Esta mejora del análisis de vidas útiles de una rentabilidad social que los alumnos ayuda a elegir la alternativa de solución evaluada que presente el menor valor actual de los costos. Recuerda que nuestro proyecto de inversión puede tener varias alternativas. Nosotros siempre lo medimos como el que tenga mayor efectividad, mayor
rentabilidad social y más. Pero podemos elegir también el que tenga menor costo, pero con el mismo nivel de efectividad, o sea, por si acaso, ¿ah? Así que podemos utilizar esta fórmula, ¿ya? Esta es la más conveniente desde el punto de vista técnico-económico, ¿no? Desde el punto de vista de incertidumbre también. Recordemos que nuestros proyectos de inversión, queridos alumnos, nos encantaría que nuestros proyectos de inversión sean pues un status quo, ¿no? Un ceteris paribus que se mantenga constante lo de hoy con lo de aquí a 5 años, de 10 años a 15 años. Pero hay un tema de incertidumbre que no podemos controlar, ¿no? Por ejemplo, la incertidumbre sobre la inversión, la indisponibilidad de presupuesto, la ausencia de recursos económicos, ¿bien? La falta de presupuesto económico para nuestro proyecto puede generar un riesgo de incertidumbre. Otra incertidumbre es sobre la demanda, ¿bien? Hablamos tasas de crecimiento o falta de datos también. Probablemente nuestra tasa de crecimiento no es la que proyectamos, no es la que finalmente es, ¿bien? Imaginemos que en la zona de aquí a unos 10, 15 años, pensamos que en la zona del sur de Lima se sobrepoblacione, ¿bien? Entonces, creíamos que esto iba a crecer en un 3% anual, ¿no? Muy bien, de aquí a unos 10 años utilizamos la población, imaginemos que en Lurín hay 1 millón de personas, por 1 más 0,03 elevado a la 10, ¿no? Entonces me sale aproximadamente pues unos 130.000 personas, perdón, 1.300.000 personas, por ejemplo, le digo, ¿no? Pero la realidad no es así, esto ha superado más, entonces la incertidumbre de mi proyecto puede caerse, porque lo que yo estimé para el 10.º año, que era 1.300.000, no es 1.300.000, es 1.500.000. Yo estimé recursos, costos, proyectos, estimé activos, para cierta demanda, entonces afecta, ¿bien? La falta de datos también es una incertidumbre. Si nosotros estamos viendo un proyecto nuevo y nuestra área usuaria no tiene información o no hay información ni en el INEI ni en otra información o fuente, va a afectar mi proyecto, ¿bien? Una solución rápida es nosotros mismos hacer nuestras encuestas, nuestros talleres, nuestros cuestionarios y más, y por ahí tratar de tener data histórica, ¿no? Para estimar. Lo que pasa es que en proyectos de inversión lo que se utiliza mucho son la materia de la regresión lineal, ¿bien? La regresión lineal se trata de estudiar históricamente cómo ha sido el crecimiento de una variable para estimar bien cómo va a ser de aquí a unos años. Se entiende que va a ser un mismo crecimiento. Se utiliza en población, en empresas se utiliza, por ejemplo, en ventas y más, ¿no? Entonces, si no tenemos una data histórica, va a ser difícil estimar el futuro. Otra fuente de incertidumbre es la tasa de descuento, la tasa de descuento, ¿bien? La tasa de descuento, claro que sí, y la inflación, por supuesto, ¿no? La inflación puede ser volátil, ¿no? Menos mal que no somos Argentina, que tiene una inflación tremendamente volátil, pero la tasa de inflación podemos utilizar al BCR para ver la producción de la demanda. El marco macroeconómico multianual del MEF también nos da una estimación hasta 5 años nomás, ¿ya? Y si no, pues hablamos con el MEF, con los especialistas para que nos den la econometría de la inflación hacia el futuro. Sobre los costos también hay incertidumbre. Claro que sí, así como vemos cambios en los precios, también puede haber cambio en los costos de los insumos, ¿bien? Puede variar el valor del tiempo y los costos externos, ¿bien? Entonces, estos son factores o variables que ustedes pueden ir analizando, ¿bien? Siempre a su proyecto de inversión, si ustedes tienen alguna incertidumbre, pueden utilizar siempre. Yo les recomiendo que no solamente utilicen la parte teórica que nosotros le estamos haciendo, sino ustedes también consideren un factor que puede afectar tu proyecto de inversión. Bien, por ejemplo, si vemos un tema de un proyecto turístico, ¿no? Sabemos que el proyecto turístico incluye el tema de divisas, ¿no? El tema de tipo de cambio, el tema de tasa, ¿no? Tipo de cambio en dólares, o en euros, en soles. Entonces, podemos considerar, si hacemos, por ejemplo, un tipo de cambio en dólares, ¿bien? ¿Por qué no podemos considerar el tipo de cambio en euros en mi proyecto de inversión? Bien, yo sé que la teoría le estamos enseñando esto, pero no puedes utilizar una volatilidad del euro con el sol en tu proyecto de inversión, ¿bien? Y así para cualquier proyecto de inversión, un proyecto de construcción, de igual manera pueden ver
precio de los insumos, pues, mano de obra, también pueden ustedes considerar, también de repente la mano de obra hoy en día, más adelante es más calificada, crece la mano de obra a la que realmente suponíamos, entonces reajustamos, ¿bien? No hay nada mejor que nuestro proyecto de inversión lo ajustemos a la realidad, queridos alumnos, ¿bien? Siempre consideren nuevos factores, nuevas variables en su proyecto de inversión que sea lo más realista posible. Bien, esto les va a ayudar muchísimo, punto, porque si estimamos un proyecto de inversión con un costo total del proyecto de inversión de 10 años de 1 millón de soles, pero nos estamos dando cuenta que la mano de obra es alta, que los costos de obra es altos, no, y no lo ajustamos al día de hoy, entonces lo vamos a pagar más adelante. ¿Bien? Bueno, este es el análisis de incertidumbre, ¿bien? Análisis de incertidumbre. Yo les digo que son fórmulas muy fáciles de utilizar, ¿bien? No se confundan, de repente ustedes se están confundiendo. Yo también cuando vi esto por primera vez dije, ¿qué es esto? ¿No? Pero realmente no, es aplicar tasa de descuento hacia favor o hacia en contra, ¿ya? El análisis de sensibilidad. Este a mí me gusta muchísimo, ¿bien? A mí me gusta muchísimo el análisis de sensibilidad porque así como la incertidumbre, elegimos ciertas variables que pueden afectar positiva o negativamente nuestro proyecto. ¿Bien? Yo les digo, hay análisis bidimensional, tridimensional, cuatridimensional, ustedes pueden agregar las que quieran. No se dejen solamente guiar por una variable o 3 variables, no. Ustedes, mientras más variables agreguen, mejor todavía. Hacemos más exacto, más perfecto nuestro proyecto de inversión, ¿ya? Podemos utilizar un programa que se llama Crystal Ball, es un software, recomendamos que lo compren, ¿no? No es publicidad por si acaso, pero yo utilicé análisis de sensibilidad donde puse los ingresos de mi proyecto de inversión, los costos, el detalle y consideré, por ejemplo, el tipo de cambio. ¿Qué pasaría si por el próximo año el tipo de cambio aumentaba 1,02? Entonces ahí me salía la proyección y la demanda. ¿Bien? Bueno, ustedes están viendo este gráfico. Dirán, ¿qué cosa es esto? Este es el valor actual neto de nuestro proyecto de inversión. Y acá vemos una serie de variables. Les digo, pueden utilizar 1, 2, 3, las que gusten, ¿ya? Las que gusten sus variables. Este análisis de variables se trata de ver qué tanto afecta nuestras variables a nuestro proyecto de inversión. Normalmente la variable más, llamémosle, de mayor impacto es el precio, es tipo de cambio, la inflación, ¿bien? Pueden considerar también mano de obra, el tema de costo de los productos, de los insumos también. Factores políticos también se consideran, por si acaso, ¿ah? Factores políticos, sociales, tecnológicos, ambientales, podemos considerar nuestro proyecto de inversión, ¿bien? Entonces, no solamente centrémonos en la parte económica, puede haber una variable política que nosotros la calculemos y la consideremos aquí, ¿bien? Entonces, esta variable es parte de nuestro análisis de sensibilidad. Otra cosa es el análisis de sostenibilidad. Bien, como ustedes saben, la sostenibilidad se trata de que nuestro proyecto se mantenga en el tiempo. Bien, cuando la tasa está predeterminada, debe realizarse para aquellos proyectos de inversión que tienen generación de ingresos monetarios por la prestación del servicio público sujeto de intervención. Bien, estamos hablando que son proyectos de inversión prácticamente recurrentes o son, perdón, son servicios públicos que va a seguir manteniéndose de aquí a muchos años, ¿no? Por ejemplo, el cobro de peajes. El cobro de peajes hace 70 años atrás, si yo no recuerdo, hay y va a seguir habiendo, ¿no? Los servicios públicos, luz, agua, ¿no? Tarifas, impuestos, cuotas y más, son servicios que se van a seguir manteniendo, ¿ya? Entonces, acá tenemos por un lado la tarifa por servicios y podemos considerar algunos índices de cobertura de ingresos para ver si más adelante va a haber sostenibilidad, ¿ya? Cuando la tasa ya está predeterminada, podemos calcular ingresos de tarifa por cantidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, veamos el tema de cobro de peajes, ¿ya? Al día de hoy, me parece que se cobra 6,50 por un eje, ¿no? de un vehículo, ¿ya? Esto calculemos por la cantidad de transporte público que van a pasar de un solo eje, muy bien, al año, de aquí al próximos años y más, ¿no? Entonces, vemos que sí, van a haber más carreteras, va a haber más transporte, va a haber más flujo de vehículos, entonces esta cantidad sí va a
para arriba, llamémosles, va creciente, ¿ya? Costo de operación del mantenimiento con proyecto, ¿no? Claro que sí, los costos de operación, ¿no? Los costos de operación de que van a depender, por supuesto, de también el volumen del proyecto de inversión, ¿no? Si nuestros cobros de peajes vamos a incrementar, de repente, más casetas de cobro de peajes en Lima o en cualquier otra zona, en diversos ejes, ubicaciones estratégicas, entonces la construcción de ese cobro de peaje, de ese centro de peaje, de esa caseta de peaje, perdón, va a incluir un nuevo sistema, un nuevo personal y más, entonces va a requerir un costo de operación. Entonces ahí, por ejemplo, va en aumento, ¿no? Eso es dependiente. Saldo a cubrir, ahí tenemos la relación, ¿no? Los ingresos menos los costos se entiende que van a ser superiores, ¿no? Y el índice de cobertura de los ingresos, que es la división. Claro que sí. Si nosotros vemos que nuestro ingreso es menor al costo, ya está mal decirle que nuestro proyecto no es sostenible, ¿no? Se trata de que el ingreso sea, de alguna manera, un multiplicador del costo de nuestro proyecto de inversión. Y ustedes van a ver, ¿no? Así como en empresas se define que los ingresos es 1.5 de los costos, ustedes en el índice de cobertura de los ingresos también van a tener que dedicar. Y este para mí es un indicador clave, ¿bien? Porque se trata de entender que los costos de aquí a 5 años deben ser inferiores a los ingresos en ese quinto año, ¿bien? Bueno, este es cuando la tarifa está predeterminada, ¿bien? Ahora, ¿qué pasaría si la tarifa no está determinada? ¿Bien? Para aquellos proyectos que tienen potencial de generación de ingresos monetarios por la prestación del servicio público con objeto de intervención, o utilizamos también los diversos costos y servicios del proyecto. Bien, entonces, acá proyectamos los costos de operación y mantenimiento con proyecto, esos datos sí lo tenemos. La demanda por ciertos servicios, por ejemplo, cobro de peajes, ¿no? Muy bien, ¿cuánto van a ir variando? Por tal servicio, de repente tenemos uno, dos o tres, y la resta, ¿no? O sea, la sumatoria de los costos con proyecto precio de mercado y la sumatoria de la demanda y la tarifa, ¿no? Entonces acá podemos establecer la tarifa única, ¿bien? Muy bien, hemos finalizado con los análisis de sostenibilidad, ¿bien? Vamos a ver el tema de la matriz del marco lógico, queridos alumnos, ¿bien? Acá vamos a ver ya un análisis más cualitativo Hola, que buenas noches. cuantitativo, ¿sí? ¿Sí? Hola, ¿me Con escucha? respecto a la operación y mantenimiento, ¿me escucha? Sí, sí, le escucho, dígame. Con respecto a la operación y mantenimiento, el costo en este caso, hay veces, por digamos, en obras de saneamiento, la población no quiere asumir, ¿no? En este caso, ¿qué medidas se puede tomar, no? Hay veces, por ejemplo, la población quiere que asumen un costo mínimo nomás, y ese costo mínimo no cubre prácticamente la operación y mantenimiento, ¿no? Ya, ¿de qué tipo de proyecto me está hablando? En este caso, es obra de saneamiento Obra de saneamiento, o de sea, agua. agua y desagüe, ¿no? Ya, ¿qué servicios quiere asumir la población? ¿Me dice exactamente? ¿Aló? ¿Me escuchan? No, no te escucho, ¿eh? Sí, mi pregunta es del proyecto de agua y saneamiento. Usted me dice que la población quiere asumir lo que es ciertos servicios. ¿Qué servicios se refiere? Para operación, mantenimiento, la tarifa, el costo de tarifa. Es que operación y mantenimiento hay múltiples servicios y múltiples costos y múltiples actividades. Construcción de los desagües, instalación de las tuberías, mantenimiento de las tuberías. ¿Cuál de ellos usted se refiere en concreto? No, ese es, o sea, después de la ejecución de la obra, la población tiene que cubrir el costo y para el costo de operación y mantenimiento, ¿no? Entendí que la consulta era que la población quiere asumir los servicios de la operación y mantenimiento de un proyecto, ¿no? Bueno, este tema de contratación, por supuesto, a la población se le puede considerar en ello, ¿no? De repente no entendí su pregunta, pero se puede considerar, por supuesto, a la población a través de licitaciones, de contrataciones, adjudicaciones directas, simples y más, ¿no? La población puede participar en ello, ¿no? Inclusive, quiero comentarles que la población, cuando hacen licitaciones dentro de su zona, tienen una bonificación especial.
Eso según el marco de licitaciones aquí en el Perú. Bien, esperemos que hayamos podido tener la consulta. Bien, queridos alumnos, voy a ir al último punto, que es la matriz del marco lógico. Este es un análisis cualitativo, porque hemos visto análisis cuantitativo hasta ahorita, ¿bien? Más que nada, es para ver la consistencia, la coherencia de mi proyecto, en pocas palabras, ¿bien? Se lee de abajo hacia arriba, ¿ya? Son las acciones que se plantean para lograr cada uno de los componentes, se asocian con las acciones del proyecto, ¿no? La pregunta es, ¿qué activos se crearán o modificarán en los proyectos? Esto me lleva a ver los bienes y los componentes, que son los bienes y servicios concretos que brinda el proyecto. Se relacionan con los medios de primer nivel del árbol de objetivos. La pregunta es aquí, ¿qué entregará el proyecto? Bien. Y luego ya está el propósito, que también se le conoce como el objetivo, ¿no? Porque el proyecto es necesario para los beneficiarios, ¿bien? Y bueno, el fin, ya responde la pregunta, ¿por qué el proyecto es importante para los beneficiarios y la sociedad? Bien, entonces, nuestro proyecto de inversión a veces solamente queda en los beneficiarios, entender, cubrir sus necesidades y más, pero debemos llegar a la última escala, que es el fin, ¿no? Que existe impacto en la sociedad. Bien, la unidad formuladora, queridos alumnos, detalla los argumentos en los siguientes términos. Bien, la capacidad proporcionada por el proyecto de inversión contribuye al cierre de una o más brechas prioritarias de infraestructura o de acceso a los servicios vinculados. Bien, las alternativas de solución recomendadas maximizan la contribución del proyecto de inversión al bienestar de la población beneficiaria y al resto de la sociedad. Bien, y bajo la última premisa, que el incremento en el bienestar es sostenible durante su funcionamiento, eso implica, queridos alumnos, que nuestros proyectos de inversiones sí o sí requieren de un análisis técnico, económico, financiero, social, en todas sus etapas. Bien. La unidad formuladora, queridos alumnos, va a evaluar, va a formular y sobre todo medir el proyecto bajo estos ciertos parámetros. Bien. En un documento técnico, esta unidad formuladora va a medir los tres principales tributos. Un tributo es que existe evidencia que el proyecto de inversión contribuye al cierre de una o más brechas, ¿ya? De infraestructura o de acceso al servicio. O sea, esa evidencia física, fotográfica, de reuniones y más, demuestren que va a generar un buen efecto. También que el proyecto acredite una alternativa de solución que contribuya a la población beneficiaria, ¿bien? Bajo el criterio de eficiencia, ¿no? Eficacia, rentabilidad social, análisis de costo-beneficio, análisis de efectividad, ¿bien? Y también nuestro proyecto va a estar bien evaluado y factible si se verifica que el incremento en el bienestar que se logra como consecuencia del proyecto sea sostenible durante el funcionamiento del proyecto, ¿bien? Entonces, en ese caso hablamos de un proyecto en condición viable. Ahora, en el caso de no viable, sí, la unidad formuladora va a definir los atributos o los no atributos que no se presentaron en el documento técnico. ¿Bien? Bien, queridos alumnos. ¿Qué anexos debemos tener en cuenta? ¿Ya? Esos anexos vamos a desarrollarlos en las otras clases. Tenemos el anexo de intervención y denominación del proyecto de inversión. En primer lugar, yo les voy a dar ya el nombre del proyecto, pero acá se trata de definir qué tipo de proyecto es, ya sea de creación, de mejoramiento, de ampliación o de recuperación. Luego hablamos de la naturaleza del proyecto, qué se va a hacer, con cuál es el bien, localización. Todos estos datos yo ya les voy a dar, ¿bien? Yo ya les voy a dar. Lo que vamos a hacer después de ello es el tema de la evaluación, el nivel de profundidad de nuestro proyecto, ¿bien? El costo, y también, por supuesto, el análisis e incertidumbre de costo, ¿bien? Cómo se relaciona nuestro proyecto de inversión en el ciclo de evaluación, en el ciclo de inversiones, ¿bien? Y la materia de financiamiento, ¿bien? Todo vamos a proyectar nuestro proyecto de inversión, valga la redundancia, en cuanto a la fuente de financiamiento, la estimación de los costos, la estimación de los gastos, de los ingresos, de los saldos a cubrir y el índice de cobertura, ¿bien? Muy bien, queridos alumnos, hemos finalizado el módulo 3 de evaluación. Por favor, ya que estamos aquí todos, quiero que la otra clase, por favor, estemos todos puntuales. Bien, por favor, estemos todos puntuales porque voy a hacer trabajos grupales. Voy a hacer trabajos grupales y quiero que todos estén atentos. Vamos a avanzar voy a hacer varias actividades. O sea, no es que yo le voy a dejar a ustedes que hagan y al final me lo presenten. No. Vamos a hacer en la hora y media, hora y 40 que tenemos de clase,
cada 10, 15 minutos vamos a hacer, yo voy a hacer el ejemplo, ustedes se van a encargar de hacer, yo voy a entrar a las salas de cada uno de ustedes y voy a ir asesorándolos, voy a ir orientándolos, pero quiero que ustedes lo vayan haciendo. Y luego voy a seleccionar uno o dos grupos para que vayan presentando. Y así vamos a ir avanzando. Bien, recuerden que expediente técnico, ficha y perfiles es todo un gran detalle. Tenemos varias clases que sí he estimado que podemos cubrir para hacer nuestro expediente técnico de nuestro proyecto de inversión. Bien, muy bien, queridos alumnos, eso les repito nuevamente, por favor, estén puntuales en la próxima clase para avanzar juntos. Muy bien, recuerden que ustedes son los principales beneficiarios de esta capacitación. Muy buenas noches, estimados participantes, nos vemos la próxima clase.